De la misma manera, el Supremo Tribunal Federal continuará protegiendo a todas las personas y sus familias, incluidos los ministros de ese tribunal, que lleguen a ser amenazados o coaccionados por asociaciones criminales que, bajo apariencia de periodismo, cometan diversas infracciones penales mediante pago, mediante recompensa, mediante pago en efectivo o comprando ilícitamente información obtenida de manera criminal, de forma delictiva. Presidente, inicialmente me gustaría felicitar a Su Excelencia, presidente Edson Fachin, y por las palabras de solidaridad al ministro Flavio Dino. Y más que eso, a toda su familia, a su esposa, a Dani, a sus hijos, cuya seguridad, presidente, cuya seguridad fue puesta en riesgo real por una organización criminal, una asociación criminal, según lo señalado tanto por la Policía Federal como por la Procuraduría General de la República. Es una práctica ostensible de varios delitos que están siendo investigados, incluyendo el delito de persecución previsto en el artículo 147A del Código Penal. Tanto la representación de la Policía Federal como el dictamen de la Procuraduría General de la República indicaron prueba cabal de materialidad y fuertes y concretos indicios de autoría criminal de los investigados, sean ellos abogados, sean ellos periodistas, señalando principalmente, y aquí es lo más importante, el vínculo subjetivo entre los ejecutores de las infracciones penales, incluso con transferencia de dinero. Entre ellos, es decir, es con transferencia de dinero para la práctica de la divulgación ilícita de información criminosamente obtidas. En este Supremo Tribunal Federal, como destacó el ministro Flavio Dino, defendió la libertad de prensa en el periodo de represión de la dictadura. Sigue defendiendo y siempre defenderá la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y todos sus derechos y garantías, incluido el secreto de la fuente, que es una garantía constitucional consagrada por esta Suprema Corte, que nunca se confundió y nunca jamás se confundirá con un escudo protector para la práctica de actividades ilícitas. El secreto de la fuente es una garantía esencial para la defensa de la democracia y no un instrumento oculto para que asociaciones criminales cometan impunemente diversas infracciones penales. La prensa es seria en Brasil, los periodistas actúan de buena fe y sí, lo sé. ¿Sabe? Porque una cosa es el secreto de la fuente, otra cosa es la práctica delictiva contra autoridades o personas de la sociedad. No confundamos a los periodistas de investigación con los periodistas investigados por prácticas criminales. El Supremo Tribunal Federal continuará garantizando todos los derechos consagrados constitucionalmente a la prensa y sus profesionales. No solo porque es deber del Supremo Tribunal Federal, sino porque garantizar los derechos de la prensa a sus profesionales es vital para la democracia. Es uno de los grandes pilares de la democracia. Ninguna garantía constitucional, incluido el secreto de la fuente, puede ser instrumento de impunidad criminal. Y como también lo señaló, presidente, Su Excelencia, la colegialidad de este tribunal sabrá reafirmar eso en el juicio por la primera sala del Supremo Tribunal Federal, de eventuales recursos de los investigados. Gracias, presidente. Gracias, muchas gracias, Su Excelencia, ministro Flavio Dino. Su Excelencia tiene la palabra para emitir su voto. Presidente, voy a pasar de 1 hora más o menos, empiezo y después... Creo que Su Excelencia puede proseguir hasta cierto punto. Hacemos el criterio de Su Excelencia, por lo tanto, al voto, como hice en relación a Su Excelencia. También agradezco la manifestación del eminente vicepresidente del tribunal, ministro Alexandre de Moraes, en un tema que es especialmente valioso para la historia del tribunal en cuanto a la protección de las libertades, como Su Excelencia mencionó. Es curioso que, antes de mí, solo hubo ministro de la Suprema Corte que fue vigilado y tuvo a su familia vigilada, solo antes de mí. Fue de nuevo en la larga noche de la dictadura, así que, por lo tanto, yo soy el segundo. En la dictadura,
Siempre aludo a la dictadura por una razón. Hay personas que tienen las manos manchadas de sangre por la tortura, que tienen las manos manchadas de sangre de aquellos que fueron víctimas de ese régimen despótico. Y de repente, sin respeto, sin retractarse, quieren dar lecciones de libertad a la Suprema Corte. Hay que tener humildad. El debate público exige esa comprensión histórica para que todos preservemos el conjunto de valores constitucionales. La libertad de prensa, la reserva de la fuente, la independencia judicial, que obviamente no puede ser objeto de intimidación. La presidencia del Supremo Tribunal Federal, en nombre de este tribunal, manifiesta solidaridad con el ministro Flavio Dino y reconoce que las amenazas a la seguridad física de los ministros y sus familiares deben ser investigadas con rigor. La Secretaría de Policía Judicial del Supremo Tribunal Federal colaborará con las autoridades públicas para el pleno esclarecimiento de los hechos y para que se finquen responsabilidades, incluso penales, a quien haya cometido el delito. El Supremo Tribunal Federal, al mismo tiempo, como no podría ser de otra manera, reafirma su compromiso irrenunciable con la Constitución, con el respeto a las libertades fundamentales, sobre todo con la libertad de prensa y con el derecho fundamental de los periodistas a la reserva de la fuente. A lo largo de los años, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha destacado, como no podría ser de otra manera, hecho bajo la égida de la Constitución de 1978, la primacía que estos derechos tienen dentro del marco legal. La jurisprudencia del tribunal permanecerá íntegra y vinculante para todos los órdenes del Poder Judicial, y sus ministros no se han apartado ni se apartarán del compromiso con estos derechos. La investigación de eventuales ilícitos debe dirigirse, y ciertamente se dirigirá, a todos aquellos cuya conducta constituye el objeto de la investigación. Jamás la actividad periodística legítima ejercida en el cumplimiento de su función constitucional. La presidencia tiene la convicción de que la fuerza del tribunal reside en su colegialidad, la mejor expresión de solidaridad hacia sus miembros, ya sea confirmando decisiones monocráticas, ya sea deliberando sobre el destino y la duración de las investigaciones. Y la presidencia adoptará las medidas reglamentarias pertinentes para que esas deliberaciones ocurran con la prontitud que el asunto exige. Al ministro Flavio Dino y a sus familiares, nuestro abrazo solidario. Y en la sesión virtual del 13 al 24 de febrero de este año, después del voto del ministro Flavio Dino ponente, que proponía la ratificación de la medida cautelar, en los términos en que fue concedida de manera monocrática, en lo que fue así. Acompañado por los ministros Díaz Toffoli y André Mendonça, el caso fue retirado de la sesión virtual por el presidente. El ministro Gilmar Méndez anticipó su voto acompañando al ponente. Señor ministro ponente, al inicio de la sesión tendremos los alegatos orales. Paso entonces la palabra a su excelencia para el informe.